empezar a grabar. Bien, hoy vamos a ver entonces los músculos que mueven el tobillo. Tenemos dos grupos musculares. Tenemos los músculos que son los músculos que vienen desde la región de la pierna, nacen ya sea en la epífisis proximal de la tibia o el peroneo, ambos, y se van a insertar en los huesos del pie propiamente tal, ya sea en los huesos del tarso, en los metatarsianos o en las falanges, eh, generalmente los extrínsecos que tenemos, todos se insertan en las falanges distales, que son los extensores que están por la cara dorsal, y como estos, ¿cierto? Y los flexores que van por la región posterior. Bien, estos músculos vienen desde la pierna y se llaman extrínsecos porque nacen, su punto de nacimiento está fuera del pie, ¿bien? Por eso se llaman músculos extrínsecos. Luego tenemos otro grupo muscular que son los músculos intrínsecos. Los músculos intrínsecos del pie nacen y se insertan en el mismo pie, ¿bien? Vimos en la clase anterior un poco, ¿cierto?, de estos músculos extrínsecos, y ahora en esta clase los vamos a ver detalladamente y también vamos a ver los músculos intrínsecos, ¿bien? Bien, músculos intrínsecos del pie nos ayudan a realizar movimientos, ¿bien? Recordemos los movimientos, ¿cierto?, que podemos realizar a nivel del tobillo, ¿bien? Por ejemplo, el movimiento de flexión dorsal, en este movimiento que se muestra en la imagen, no solamente hay flexión dorsal, sino que también hay abducción, o sea, se está llevando el pie hacia afuera, pronación, se está llevando hacia arriba, ¿cierto? Aunque sabemos que, recordemos cuando vimos la clase de movimiento, que no podemos hacer pronación y supinación completa con el pie, sino que solo con la mano, gracias a los músculos que tiene el brazo, ¿cierto? Que tiene músculos específicos pronadores, ¿bien? Que son para la rotación. Pero el límite de rotación que tenemos a nivel del tobillo igual tiene un límite de rotación, ¿cierto? Si ustedes rotan su tobillo y hacen la prueba con su pie y lo mueven en sentido rotatorio, ¿cierto? Van a tener cierto nivel de rotación en el pie. Bien, esos niveles de rotación son gracias a todos estos grupos musculares. Los niveles de rotación del tobillo son gracias a todos los músculos extrínsecos propiamente tal. Bien, algunos tienen su punto de nacimiento, por ejemplo, este que es el extensor largo del primer dedo, si se fijan, nace en el peroné y cruza de manera oblicua la zona dorsal del pie, la garganta del tobillo, ¿cierto? Cruza por delante de la epífisis distal de la tibia y se inserta con su tendón largo hasta llegar a la falange distal del primer dedo. Bien, ¿qué nos dice esto? El punto de inserción de nacimiento y de inserción de un músculo nos va a decir el movimiento que hace este músculo. Bien, por ejemplo, este músculo que nace, ¿cierto?, en la diáfisis más hacia distal del peroné, ¿cierto?, y se va a insertar en la punta dorsal de la falange distal del primer ortejo, nos va a llevar primero al contraerse, o sea, al reducirse el tamaño del cuerpo muscular, nos va a extender el dedo, el dedito gordo, ¿cierto?, del pie, pero además de eso, nos va a ayudar a llevar a generar movimientos de abducción, bien, llevar hacia afuera y hacia arriba el primer ortejo, bien, por la zona donde está ubicada. Si pensamos en este, por ejemplo, en el peroneo lateral corto o el peroneo lateral largo, que son músculos que van por la cara lateral, nacen a nivel del peroné, epífisis proximal el largo, el corto nace en la diáfisis del peroné, y pasan por detrás del malleolo externo, ¿se fijan? Por detrásito del malleolo externo y se van a insertar a la cara inferior del tarso y, en este caso, el largo del tarso, y el corto se inserta
en la base inferior del quinto metatarsiano. Bien, por lo tanto, su movimiento va a ser un movimiento que nos va a llevar el pie hacia movimientos en paralelo al piso, levantar la parte lateral. Bien, solamente por su ubicación. Bien, lo mismo con los músculos de la cara posterior. Si ustedes ven, por ejemplo, este músculo bastante grueso, que es el tríceps sural, que incluye los gemelos y el sóleo, y este músculo que juntos se insertan a nivel del talón, a través del tendón de Aquiles, ¿cierto? Al hacer la fuerza, es un músculo súper importante para la marcha, que nos ayuda a mover el tobillo. Bien, al hacer su contracción muscular, levanta, ¿cierto?, el talón para empezar la primera fase de la marcha, que eso lo van a aprender con el kine. Bien, pero en el fondo, lo importante de esto es que este músculo, por ejemplo, el gemelo o gastrocnemio, ¿cierto?, tiene dos puntos de nacimiento en los cóndilos laterales del fémur, por posterior, lateral y medial, ¿cierto? Y tiene dos cuerpos musculares que se unen. Al contraerse estos dos cuerpos musculares en paralelo, fíjense, las cargas de este músculo son equilibradas para ambos lados, para tanto la zona medial como lateral de la pierna posterior. Bien, por lo tanto su movimiento es un movimiento, ¿cómo es la palabra que se podría decir? Es un movimiento alineado, digamos, hacia la parte central. Bien, diferente es cuando un músculo está inserto por una zona lateral. Su movimiento va a ser hacia lateral, ya que donde se genere la contracción es donde se va a llevar la porción ósea distal al movimiento. Bien, entonces, en general, músculos que van por la cara anterior de la pierna, como por ejemplo, importante, acá tenemos, no lo tengo acá en este, acá está, tibial anterior. El tibial anterior, músculos que vayan por la zona anterior, extensor de los dedos, extensor corto, extensor largo, que es el extensor común, el extensor largo del dedo gordo, del primer ortejo, ¿cierto? Nos genera movimientos de extensión. Si es de los dedos es porque el músculo se inserta a nivel de las falanges y nos genera movimiento de extensión de los dedos, ¿bien? Extensión. El músculo va por la cara anterior, por lo tanto al contraerse, sus tendones, que ustedes los pueden palpar en sus manos y en sus pies, al contraerse nos ayudan a extender los dedos. Los músculos que van por la cara posterior, por ejemplo, el tibial posterior ayuda a movimiento de flexión de los dedos y lo vamos a ver ahora y van a entender por qué, porque se conecta con otros músculos. Bien, el flexor del dedo gordo, por ejemplo, que es el flexor propio para el dedo gordo, va por la cara posterior y al igual que, fíjense, el extensor del primer dedo, el flexor del primer dedo también cruza de manera oblicua hacia la base inferior del primer ortejo de la falange distal, lo que hace que generemos movimientos de flexión del dedo gordo, ¿sí? Al igual que el flexor común de los dedos. Bien, entonces, importante, dependiendo del punto de nacimiento y punto de inserción, va a ser el movimiento que nos va a dar el músculo. Bien, tenemos estos músculos que son extrínsecos del pie. Nacen en la pierna y se insertan a nivel del pie. Y nos ayudan a hacer movimientos de tobillo, como la flexión dorsal o extensión de los dedos, ¿cierto? También flexión dorsal, abducción, pronación, aducción y supinación, que es cuando llevamos lo contrario, ¿cierto? Hacia abajo la parte lateral. Y flexión plantar o extensión del tobillo, ¿bien? Son equivalentes con nomenclaturas diferentes. ¿Bien? Bien. Músculos que mueven el pie
extrínsecos tenemos el tibial posterior, ya lo vimos en la clase anterior, lo vamos a ver con un poquito de detalle. El tibial anterior, perdón, este músculo que va pegadito, ¿cierto?, a la tibia, por la cara anterior de la pierna, es un músculo superficial, nosotros lo podemos palpar si hacemos extensión de nuestros dedos del pie. Es decir, si ustedes ahora sentaditos extienden los dedos del pie, bien, y hacen flexión dorsal del tobillo, van a poder palpar su músculo tibial anterior más grueso, ¿cierto? Justamente al lado, en contracción, justamente al lado, paralelo, van a poder palpar hacia medial este vértice de la tibia. Bien, y justo al ladito, hacia lateral, van a palpar el músculo tibial anterior. Se origina en el cóndilo externo del extremo superior o de la epífisis distal. Cóndilo externo de la tibia. Tibia, cóndilo medial, cóndilo lateral o externo. Cóndilo interno, cóndilo externo. Bien, en la epífisis proximal. En el cóndilo lateral. Viaja, ¿cierto?, paralelo a la tibia y luego extiende su tendón cruzando por la cara anterior hacia la zona medial y se inserta en la primera cuña. Bien, cuña medial, cuña intermedia, cuña lateral y cuboide, ¿se acuerdan? Bien, y también en la base del primer metatarsiano. Da una vuelta y por debajito se inserta en la cuña medial y en la base del primer metatarsiano. ¿Para qué nos sirve? Para flexión del pie, invertir, hacer inversión del pie. ¿Por qué? Por su ubicación. Si acá está su cuerpo muscular, al contraerse nos va a levantar, va a realizar la inversión del pie. ¿Bien? ¿Tengo una imagen de inversión? No. Bien. Bien. La inversión del pie corresponde a este movimiento. Estos son los pies, nos realiza inversión del pie. Inversión, eversión. ¿Bien? Para eso nos sirve el tibial anterior. Bien. Gastrocnemio o gemelo. Hacia adelante. Bien. El músculo gastrocnemio o gemelo va por la cara posterior. Es un músculo que nos ayuda a realizar extensión del tobillo, en esta forma. En el fondo lo que nos hace es levantar el talón, ¿bien? Músculo fundamental para la marcha. Nace a nivel de los cóndilos del fémur, medial y lateral, en la epífisis distal, ¿cierto? Del fémur, cóndilos lateral y medial, y se va a insertar, mediante el tendón de Aquiles en el calcáneo, en la región posterior del calcáneo. Su función es extensión del pie, ¿bien? Extensión del pie y además nos ayuda a hacer flexión de la pierna, ¿bien? Ahí lo vamos a ver con más detalle. Bien. Tibial posterior. El tibial posterior es un músculo que va también acompañando al gemelo a hacer el movimiento de flexión, ¿cierto? O extensión del tobillo o flexión plantar, flectar la planta, la zona plantar del pie. Se origina en el segmento proximal de la tibia y el peroné. Bien, justo por debajo de sus epífisis proximales se inserta, nace. Bien, se origina. Y su sitio de inserción es por la zona plantar, viaja, ¿cierto?, por detrás del maleolo medial y se va a ir a insertar a nivel del segundo, tercer y cuarto metatarsiano, el navicular y las tres cuñas. Bien, por la zona plantar. Fíjense los puntos de inserción que tiene. Bien, ¿para qué nos sirve? Para la flexión plantar del pie, supinación. ¿Por qué supinación? Porque nos ayuda a levantar la parte interna, ¿bien? Gracias a su punto de inserción. Va paralelo, balanceado por posterior, pero luego su camino se hace
oblicuo, diagonal hacia la parte medial. Bien, viajaría por acá. Entonces, al insertarse en la región de la segunda fila del tarso, ¿cierto? Y además en las articulaciones, en los metatarsianos, segundo, tercero y cuarto, lo que hace es ayudar a levantar el pie por su parte medial. Bien, lo que es el movimiento de supinación. Bien, músculo sóleo es un músculo también bastante voluminoso que va por la cara posterior de la pierna, debajo del gemelo o gastrocnemio, ¿cierto? Tiene este punto de origen que va transversal, diagonal, ¿cierto? En las epífisis proximales de la tibia, un poquito más abajo en la epífisis proximal de la tibia y en la epífisis proximal del peroné. Baja, ¿cierto? Y se inserta, tiene un cuerpo muscular bastante grueso en la parte proximal y luego se une con el tendón de Aquiles, tiene formación tendinosa para insertarse a nivel del calcáneo mediante el tendón de Aquiles. ¿Bien? ¿Para qué nos sirve? Junto con el gastrocnemio, para realizar la extensión plantar, la extensión del pie o flexión plantar. ¿Bien? Flexión plantar es lo mismo que extensión del pie. Extensión del tobillo, cuando extendemos el tobillo de esta manera, estamos realizando flexión en la zona plantar. Bien, piensen en esto. Tengo la cámara. Voy a ponerles el monito. Bueno, este no es articulado, pero si nosotros hacemos extensión del tobillo, ¿cierto? Digamos que esto está extendido, ¿cierto? El tobillo de la pierna. Nosotros estamos realizando al mismo momento, flexión de la planta. Bien, al hacer extensión del tobillo, al mismo tiempo flectamos la zona plantar. De hecho, podemos hacer extensión del tobillo con flexión de los ortejos, ¿cierto? Bien. A eso me refiero con que es el mismo movimiento. Bien. Peroneo lateral largo es un músculo que va desde el cóndilo externo de la tibia y el peroné y se va a ir a insertar en la primera cuña y la base del quinto metatarsiano. Bien, viaja por la cara lateral, paralelo al peroné, pegadito al peroné, pasa por detrás del malleolo lateral, externo, ¿cierto? Y luego se mete hacia la cara inferior del tarso y se va a ir a insertar a nivel por debajito de la primera cuña y la base del quinto metatarsiano. Tiene 2 puntos de inserción inferior. ¿Para qué nos sirve? Para realizar movimientos de eversión, es decir, al estar inserto en la cara inferior, ¿cierto?, de la base del quinto metatarsiano y también de la primera cuña, es decir, su tendón genera una extensión tanto a la base del quinto como a la primera cuña. Recuerden que la primera cuña está por medial. Lo que va a hacer al contraerse este músculo es llevar el pie hacia afuera, o sea, realizar movimientos de eversión. Inversión es cuando levantamos el primer tejo hacia adentro. Eversión es cuando llevamos el pie hacia afuera. ¿Bien? Bien. También coopera con el movimiento de extensión del pie porque va por la cara posterior, ¿cierto?, del malleolo. Ayuda también al movimiento de extensión del tobillo o flexión plantar, que es el movimiento comandado en mayor parte por los gemelos. ¿Bien? Bien.
Peroneo lateral corto es un músculo cortito. Acá está el peroneo lateral corto con el peroneo lateral largo, fíjense. El peroneo lateral corto se origina en la diáfisis del peroné, a los 2/3 inferiores de la cara externa, por fuera. ¿Bien? Y se va a insertar en la hipófisis del primer metatarsiano, por la zona plantar. ¿Bien? Por la zona plantar. Por lo tanto, lo que hace es ayudarnos a levantar, a hacer igual en conjunto con el peroneo lateral largo, movimientos de eversión del pie y flexión del pie. Bien. Peroneo anterior, este pequeño musculito que nace en el tercio inferior de la cara anterior del peroné, tercio inferior de la diáfisis, por su cara anterior del peroné, en el tercio distal, y bien cortito, desciende y se va a insertar a nivel de la base dorsal del cuarto y quinto metatarsiano. ¿Para qué podría servir este entonces? Para la flexión dorsal del pie y eversión del pie. Ayuda a la eversión y ayuda a la flexión dorsal. Es decir, este pie está muy difícil. A la flexión dorsal. Bien, flectar el pie. ¿Por qué? Porque su punto, fíjense, su punto de origen e inserción va a ser a esta altura. Bien, su punto de inserción va a ser a esta altura, en la base. Acá está la cabeza del metatarsiano, acá está la base. Por lo tanto, al contraerse nos tira el pie desde esta zona. Por lo tanto, nos ayuda también a hacer eversión. Al igual que el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Bien. Músculo extensor común de los dedos. El extensor común de los dedos también va por la cara anterior, hacia lateral, nace en la epífisis proximal de la tibia y el peroné, y es un músculo que plano, aplanadito, que va por la cara anterior y extiende 4 tendones que se insertan a nivel de la falange distal de los 4 últimos dedos. ¿Bien? Segunda, tercera, cuarta y quinta. Propio para los 4 últimos dedos. ¿Bien? ¿Qué hace extender los dedos? Extender los dedos extensión dorsal de los dedos. ¿Bien? Flexión o flexión plantar, extensión o flexión dorsal. Flectamos la zona dorsal cuando extendemos los dedos. ¿Bien? Flexión del tobillo, extensión de los dedos. ¿Bien? Flexión o flexión plantar. Estamos flexionando la planta en este movimiento, pero estamos con extensión del tobillo, para que no se confundan. Bien, ¿para qué nos sirve este? Este nos sirve para hacer este movimiento. Obviamente este movimiento no es posible sin el extensor largo del dedo gordo. Bien, porque funcionan en conjunto. Si ustedes se fijan, el extensor largo del primer dedo se llama largo no porque sea un músculo muy largo, sino que porque también tenemos un extensor corto que es intrínseco, que nace en el pie y se inserta en el pie. Bien, extensor largo del primer dedo tiene origen en la parte media de la cara anterior del peroné. Se inserta acá, se inserta en la base de la falange distal del primer ortejo, o primera falange se le llama primer dedo, y su función es extender el primer ortejo y realizar la flexión de la zona dorsal del pie. Bien, flectar a dorsal el pie y la extensión del primer dedo. Bien, ¿por qué ayuda también a la flexión dorsal del pie? Porque es obvio, ¿cierto? Este músculo con este músculo también es un grupo, forma parte de un grupo muscular que junto con el peroneo anterior, los peroneos laterales, incluso tibial anterior, ayuda a realizar el movimiento de flexión del tobillo, ¿bien? Por su ubicación.
Bien. Bueno, flexor común de los dedos. Es un músculo que va por la cara posterior de la pierna, fíjense. Nace en el tercio superior de la cara posterior de la tibia, en la diáfisis, perdón, de la tibia, tercio superior. Si dividimos la tibia en 3, 1, 2, 3, el tercio superior. Bien, se inserta en la falange distal de los 4 últimos dedos. Bien, después van a ver que se inserta, pero también se combina con los extensores. Bien, lo vamos a ver, y de esa manera se mantiene un equilibrio flexo-extensión. Bien, recuerdan que en la primera clase yo les comenté que tenemos un tono muscular, ¿cierto? Ese tono muscular se debe a un balance entre la flexo-extensión. Bien, nosotros no vivimos en relajo muscular nunca, ¿bien? Siempre tenemos un tono muscular. De hecho, es una patología no tener tono muscular, es una enfermedad. Normalmente tenemos un tono muscular que permite mantener un balance. Cuando ese balance se desbalanza, ¿cierto? Tenemos tendencia, por ejemplo, a la hiperflexión, por ejemplo, por una neuropatía. En el caso del pie, la neuropatía del diabético, muy común, por eso los pacientes terminan generando este tipo de malformaciones, ¿bien? Por una hiperflexión plantar. ¿Bien? Bien, bien, bien. Bien. El flexor común de los dedos, entonces, nace en la diáfisis, ocupa los 2 tercios, del tercio medio al tercio inferior, su punto de origen, y extiende un tendón, ¿cierto?, que se va a insertar en la falange distal de los 4 últimos dedos. ¿Bien? Lo que nos ayuda a hacer es a flectar los dedos. Bien. Exflexor largo del dedo gordo. Bien. El flexor largo del dedo gordo es el también del grupo muscular que nos ayuda a flectar los dedos, ¿cierto? Pero exclusivo para el dedo gordo primer ortejo. Bien, nace en 2 tercios inferiores de la cara posterior del peroné y se inserta en la falange distal del primer ortejo. ¿Para qué nos ayuda? Nos ayuda a realizar flexión del dedo, flexión plantar, ¿cierto? Del dedo, ¿bien? Obviamente participa en la extensión del tobillo, porque nosotros al realizar movimiento de flexión de los dedos del pie, también ayudamos a hacer movimientos de extensión del tobillo. ¿Bien? Bien. Ya les dejé el taller, por lo tanto continuamos con la siguiente clase, que es músculos extrínsecos del pie. Bien. ¿Les aparece la diapositiva? Músculos intrínsecos del pie. Sí, profe, ¿qué parece? Sí, se ve bien. 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 Acá vamos a ver los músculos intrínsecos. La diferencia en el nombre es que los intrínsecos nacen y se insertan en el pie y nos ayudan a realizar movimientos más finos del pie. Bien, si ustedes empiezan a analizar cómo la capacidad de movimiento que tienen sus pies, cómo es que pueden mover el dedo chico, qué pasa cuando mueven el dedo chico hacia abducción o hacia aducción, lo llevan hacia adentro del pie, el dedo gordo hacia arriba, hacia abajo, hacia abducción o abducción, bien, van a ver que tenemos movimientos finos en el pie que no solamente son de flexo-extensión, ¿cierto? Vimos que dentro de los extrínsecos, para mover el pie, tenemos, todos ayudan a mover el tobillo, ¿cierto? Y además de eso, por lo tanto, dan la fuerza para iniciar la marcha, pero además de eso tenemos movimientos propios del pie y músculos un poquito más finos que nos ayudan a hacer otro tipo de movimientos propios del pie y de los dedos. ¿Bien? Bien. Bien. Primero,
nosotros, si sacamos la piel, antes de encontrar cualquier músculo, lo primero que vamos a encontrar va a ser la fascia plantar. La fascia plantar es una banda fibrosa que se encuentra, nace a partir del calcáneo, por su cara inferior, ¿cierto? Y se va a insertar esta banda fibrosa hasta, primero, los metatarsianos y el origen del inicio de los ortejos. Lo que ven acá son tendones que están por debajo de la fascia plantar. La fascia plantar no tiene esta estructura, estos son tendones. Pero por fuera de todas las estructuras musculares y por debajo del tejido subcutáneo, que es la hipodermis, vamos a encontrar la fascia plantar. ¿Bien? Bien, esta banda fibrosa se origina en el calcáneo y se insertan las 5 articulaciones metatarsofalángicas y ayuda a proteger los músculos, los vasos sanguíneos y los nervios que pasan por la superficie plantar. Bien, ustedes recuerdan que yo en algunas clases les he comentado que nosotros tenemos solo 3 puntos de apoyo plantar, ¿cierto? Que el primero va a ser la zona del talón, correspondiente a este punto más sobresaliente en la base del talón. Luego, el segundo punto de apoyo es la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano. Bien, si ustedes ven así el pie, vemos que la conformación de los huesos forma arcos. Y esos arcos están dados por los 3 puntos de apoyo plantar. Esto se llama bóveda plantar. ¿Por qué se llama bóveda plantar? Porque estas estructuras óseas forman una bóveda. No tiene ningún contacto con el piso. ¿Por qué? Porque las bandas de los músculos están a tensión. Y esa tensión de las bandas de los músculos genera que el pie se mantenga en su posición formando el arco interno, el arco externo y el arco anterior. El arco anterior se forma entre el punto de apoyo de la cabeza del primero y de la cabeza del quinto. El arco interno, que es el más evidente, se forma entre la cabeza del primero y el talón, y el arco externo, que no es evidente porque tenemos mucho tejido subcutáneo y no tenemos tantos músculos, y el ángulo de altura entre el hueso y el piso es menor, tenemos el arco externo que se forma entre el calcáneo y la base del quinto metatarsiano. ¿Bien? Nosotros normalmente tenemos estos arcos, y estos arcos están sustentados también en esta fascia plantar. ¿Bien? Bien. Bien. Entonces, lo primero que tenemos después de la piel es la fascia plantar. Y luego, los músculos intrínsecos del pie son músculos que se encuentran, la mayoría, en la zona plantar. Se encuentran distribuidos en 4 capas distintas y son parecidos en su organización a los de la mano. ¿Bien? Son 4 capas de músculos plantares. Por dorsal, tenemos muy poco refuerzo muscular, solamente dorsales interóseos y los extensores tanto largos del primer ortejo como el extensor común de los 4 dedos. Entonces, eso también nos genera una debilidad en cuanto a cuando hay, por ejemplo, neuropatía, los músculos plantares se genera un hipertono, ese hipertono hace que los pies tiendan a aumentar el arco, a generar hiperflexión de los ortejos. ¿Por qué? Porque tenemos más músculo en la planta, y cuando hay neuropatía, los músculos se tienden a contraer hacia la flexión plantar, generando que
los tendones extensores se debiliten y se vuelvan fibras elásticas más laxas, más sueltas. Y eso genera que el pie tienda a la hiperflexión. ¿Bien? Es un concepto importante que les menciono, porque se lo voy a seguir mencionando mucho en todo lo que es neuropatía diabética. ¿Bien? Bien. Bien. Entonces dijimos que los músculos de la planta se dividen en 4 capas plantares. Y vamos a empezar por la capa más superficial, que es la primera capa plantar. Bien, la primera capa plantar, justo debajo de la fascia plantar, está compuesta por 3 músculos. Miren qué interesante, qué bonito. Tenemos el flexor breve de los dedos, un músculo que nos ayuda a flectar los dedos del pie, pero intrínseco. Nace en la misma zona del calcáneo y se inserta, pero ya, fíjense, no se inserta al nivel que se inserta en la falange distal, como el flexor largo, sino que se inserta un poquito más abajo, fíjense, en la base de la falange media. ¿Se fijan? En la base y en la epífisis de la falange media. Entonces, refuerza el movimiento de flexión. Para la marcha es un movimiento que se utiliza muchísimo, el movimiento de flexión. Bien, es muy necesario para la marcha. Si ustedes se fijan, cuando caminan, hacen movimientos de flexión, extensión de los dedos, y también hacen movimiento de abanico con sus dedos. Fíjense cuando caminen, especialmente en superficies naturales de arena, playa, campo, sobre el pasto. Bien, ahora vamos a verlo uno por uno. Y luego, en la primera capa plantar, o sea, después de la fascia plantar, tenemos 2 músculos abductores. ¿Por qué se llaman abductores? Y acá tenemos que pensar en el pie en una forma central. Este es el centro del pie. Bien, ¿por qué? Porque nos llevan el dedo hacia afuera. Tenemos un abductor. Abducción, acuérdense. Abducción es extraer. Tenemos un abductor del dedo pequeño, abductor del dedo mínimo, y tenemos un abductor del hallux. Hallux es el nombre del primer ortejo, hallux con doble L, U, X, o esta que es el nombre científico antiguo. Bien, los 3 músculos de la primera capa plantar nacen y se originan justamente por debajo de la fascia plantar. Son los más superficiales de la planta, que vienen por debajo de la fascia. Y los vamos a ver uno a uno. Bien. El flexor breve de los dedos, el que está pintadito, fíjense. Se origina en la tuberosidad del calcáneo, así se llama esta estructura ósea del calcáneo, tuberosidad del calcáneo, y se inserta en las caras laterales y medial de los segundo, tercero, cuarto y quinto ortejo. Bien, al realizar su contracción nos ayuda a flectar los dedos. Bien, su inervación está dada por el nervio plantar medial. Después vamos a ver el sistema nervioso anatómicamente, no tanto, así como que se aprietan todos los nervios, pero sí algunos de importancia. Bien, y su acción es la flexión de los dedos del segundo al quinto. Bien, este músculo pequeño, cortito, ¿cierto? Es intrínseco y nos ayuda a realizar la flexión del segundo, tercero, cuarto y quinto ortejo. Bien, y acá les aparecen los puntos de origen e inserción. Y acá tenemos puntos de origen e inserción de varios músculos dibujados. ¿Bien? Bien. Bien, y si lo vemos acá en esta imagen como más tridimensional, fíjense la tuberosidad del calcáneo, y acá está el flexor corto de los dedos. Bien, y por acá, fíjense, pasa el flexor largo de los dedos para llegar a extender su tendón
justamente entre las patitas que forma, estas dos especies de patitas que forma el tendón del flexor corto, por debajo viene el flexor largo y se inserta de manera central. Entonces tenemos el balance y la fuerza para flectar los dedos. Bien, por eso que cuando hay problemas neuropáticos, gana la flexión a la extensión, porque está más reforzada la flexión que la extensión. Bien, abductor del hallux. El abductor del hallux es el segundo músculo de la capa de la primera capa plantar, nace en el lado medial de la base, de la tuberosidad del calcáneo, y se inserta en el lado medial de la base de la falange proximal del hallux, por la parte lateral, en la base de la falange proximal. ¿Se fijan? Por acá, por el ladito. Y si lo miramos así, nace por lateral y se inserta por lateral. Bien, este es el músculo abductor del hallux. Bien, va rebordeando el arco interno. Es un músculo grueso y superficial. Bien, acción, abducción del hallux. Asiste a la flexión también del hallux, el músculo, a nivel de la articulación metatarso-falángica. ¿Y qué es la abducción del hallux? Es llevar el dedo hacia afuera. Bien, abducción, aducción. ¿Bien? Sí. Bien. Y acá podemos ver el punto de inserción. Acá sacaron el flexor corto y solamente está el tendón del flexor largo. ¿Bien? Y acá está el abductor del hallux, que se inserta un poquito más arriba de la articulación metatarsofalángica. ¿Bien? Acá por bien lateral. Bien. Y el abductor del dedo mínimo nace también en la tuberosidad del calcáneo por la parte interna, o sea, externa, lateral, acá, parte lateral, y se inserta en la parte lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo. Falange proximal, media y distal, en la base lateral del quinto dedo. Entonces, este es el que refuerza el arco externo, por superficial. También el nervio plantar, pero lateral. El nervio plantar va a lanzar una rama lateral, una medial y una intermedia. Y la acción es la abducción del quinto dedo del pie, asiste a la flexión del quinto dedo del pie a nivel de la articulación metatarsofalangica. A ver, ¿cómo? Bien. Este músculo nace acá y se inserta acá, ¿cierto? En la base, por lateral de la falange proximal, lo que nos ayuda a hacer es este movimiento. Abducción del quinto dedo. ¿Bien? Pero también, por estar ubicado por planta, también nos va a ayudar a la flexión. ¿Bien? Bien. Abductor del quinto dedo, punto de inserción en la base lateral de la base del quinto metatarsiano, proximal. ¿Bien? Proximal, medio y distal. De la falange proximal, media y distal, del quinto ortejo. ¿Bien? Bien. Segunda capa de músculos plantares. Acá tenemos unos músculos bien interesantes. Todavía podemos ver en esta imagen, ¿cierto? Los tendones del músculo, ¿cómo se llama este? ¿Quién me dice? ¿De qué este tendón? Flexor largo de los dedos, ¿cierto? Flexor largo y flexor largo del primer dedo. Bien. Tenemos el músculo cuadrado plantar,
que es este músculo bastante interesante, y los lumbricales. Bien, ambos, tanto cuadrado plantar como los lumbricales, acá vemos el abductor del hallux, ¿se acuerdan que está en la primera capa plantar? Y acá nos sacaron el flexor corto de los 4 dedos y nos sacaron el abductor del 5º dedo, ¿cierto? Y podemos ver el cuadrado plantar que nace, cuadrado plantar, tiene 2 puntos de nacimiento, 2 cabezas, que nacen un poquito más por debajo de la primera capa plantar. Acá, fíjense. Acá nace el abductor y acá nace el cuadrado plantar. ¿Se fijan? Cuadrado plantar. Tiene 2 puntos de nacimiento. 2 puntos de nacimiento. ¿Se fijan? Tiene 2 cuerpos musculares. ¿Bien? Y se inserta con el tendón del flexor largo de los dedos. Y este músculo que viene de la pierna, fíjense cómo se va formando el balance muscular, porque este cuadrado plantar nos ayuda a flexionar del 2º al 5º dedo del pie, o sea, refuerza al flexor largo de los dedos. Bien, nace en la tuberosidad del calcáneo y se inserta en el mismo tendón, no se inserta en un hueso, se inserta en el mismo tendón del flexor largo de los dedos. Bien, por lo tanto, al contraerse, ayuda al flexor largo de los dedos a realizar su movimiento, ¿cierto? El cuadrado plantar. Y el segundo músculo de la segunda capa, cuadrado plantar, miren. Acá están sus 2 puntos de origen y se inserta en el tendón del flexor común. ¿Bien? Qué interesante. Y luego tenemos los lumbricales, que nacen también del tendón del flexor largo de los dedos. Fíjense, estos son los lumbricales, son pequeños musculitos, ¿bien? Y se insertan en el tendón del extensor largo de los dedos. Generan balance. Los lumbricales nos sirven para generar balance flexo-extensión. Nacen en el tendón del flexor largo de los dedos, cruzan hacia dorsal por la base de las falanges, me refiero a base de las falanges, con estas zonas, base de las falanges, y este tendón de este músculo cruza por la base de las falanges hacia dorsal y se inserta por dorsal en el tendón del extensor largo de los dedos, generando, ¿cierto?, flexión de las articulaciones proximales interfalángicas entre los dedos de la segunda a la quinta, extensión de las articulaciones interfalángicas del 2º al 5º ortejo. ¿Bien? Bien, lumbricales. No se alcanzan a apreciar muy bien, pero ahí tendríamos que ver los lumbricales. Bien, tercera capa plantar de los músculos del pie. La tercera capa plantar, ya salimos, ¿cierto?, de la región posterior del pie y vamos a músculos que están ya en la segunda fila del tarso, ¿cierto?, y en los metatarsianos y en las falanges. Bien, en la tercera capa plantar tenemos 3 músculos, cuyo nombre indica su función. Primero, el flexor breve del hallux. El flexor breve del hallux. Este músculo es el flexor breve del hallux. También tiene un flexor breve. Bien, tiene un flexor largo y un flexor corto. Bien, luego el abductor del hallux, que tiene dos puntos de nacimiento y una inserción en común. El aductor del hallux, el que nos ayuda a llevar el dedo hacia adentro. Bien, abducción,
aducción. Y fíjense cómo cómo nace. O sea, el músculo que nos lleva el hallux hacia adentro tiene un punto de nacimiento en los metatarsianos tercero, cuarto y quinto para ayudar al hallux a volver, y además tiene un punto de nacimiento en sus propios bases de los metatarsianos. O sea, para que el hallux haga aducción, vuelva hacia el centro del pie, tiene un músculo que nace, el mismo músculo, el abductor, tiene dos cuerpos, uno que va así y uno que va así, por lo tanto refuerzan la aducción. Y también tenemos en esta tercera capa plantar el flexor breve del dedo mínimo, del quinto ortejo. Bien, este es el flexor breve del quinto ortejo. Bien. Bien. Tercera capa plantar. Flexor breve del hallux. Bien, acá vamos a ver el flexor breve del hallux primero. Déjenme sacar esta cosita de acá. Bien, el flexor breve del hallux tiene dos cabezas, una cabeza lateral y una cabeza medial. Lateral y medial. ¿Bien? Bien. Y se origina en la superficie plantar del cuboide y lateral adyacente, y la cabeza medial que se origina en la superficie plantar del cuneiforme medial e intermedio, y se funde con expansiones del tibial posterior. Recuerden que el tibial posterior se inserta en las cuñas por la zona plantar. Bien, acá se origina y se origina por acá. Y se va a insertar por la cara lateral y medial entre la articulación metatarsofalángica y la falange proximal. Fíjense. Estos son los huesitos sesamoideos que forman la articulación metatarsofalángica del primer ortejo. Esto es una visión plantar. Bien. Y se articula o se inserta, perdón, en la base proximal de la falange proximal y en el sesamoideo de la articulación metatarsofalángica del primer ortejo, y sus tendones se van a insertar por la parte lateral. ¿Bien? Bien. La función es la flexión del hallux a nivel de la articulación metatarsofalángica, es decir, esto. A nivel de la articulación metatarsofalángica. Su función de doblar los dedos propiamente tal es del flexor largo, y la función de mover la articulación metatarsofalángica es del flexor breve. ¿Bien? Bien. Bien. Flexor breve del hallux. Acá lo encontramos por debajito, no se ve ahí. Bien. Bien, aductor del hallux. El aductor del hallux es un músculo que tiene dos cuerpos o dos cabezas, una cabeza transversa y una cabeza oblicua. Transversa porque está transversal en el pie, ¿cierto? Transversal, y oblicua. Bien, bueno, este no es el pie, pero es más fácil señalarlo en el pie. Bien, transversa y oblicua. Bien. Bien. La cabeza transversa se origina en la superficie plantar de los ligamentos metatarsofalángicos de los dedos del tercero a quinto, segundo, tercero, cuarto, y una cabeza oblicua que se origina en la base de los segundo al cuarto metatarsiano. ¿Bien? 2, 3, 4, oblicua. Y la cabeza transversa en los dedos del pie del tercero al quinto, tercero, cuarto y quinto.
Bien, se inserta en el aspecto lateral de la base acá. ¿Por qué? Porque nos lleva el dedo hacia aducción, ¿cierto? El primer ortejo. Y nos ayuda a generar movimientos de aducción del hallux. Bien, una cabeza transversa y una cabeza oblicua. Transversa, ¿se fijan? Para insertarse en el borde lateral. Esta es la parte medial, porque va hacia el medio del pie, y este es el borde lateral, ¿cierto? Bien. Y la otra que también se juntan para insertarse juntas y ayudarnos a movimientos de aducción. Y el flexor breve del dedo mínimo, bien, que es este músculo flexor breve del dedo mínimo, que nos ayuda, su origen en la superficie plantar del quinto metatarsiano, fíjense, y se va a insertar en el aspecto lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo. Este es el metatarsiano y esta es la falange proximal, por la parte lateral. ¿Se fijan? Va por la planta y después sube por la lateral. Nos sirve para hacer flexión del quinto dedo del pie a nivel de la articulación metatarsofalángica, lo mismo que el flexor breve del primer dedo. Bien, nos ayuda a mover el quinto dedo a nivel de la articulación metatarsofalángica, no de interfalángica, sino que metatarsofalángica. ¿Bien? Bien. Cuarta capa plantar. La cuarta capa plantar contiene dos grupos musculares, los dorsales interóseos y los plantares interóseos. Bien. Interóseos están entre los metatarsianos. Bien, los dorsales interóseos, dorsales porque están más hacia el dorso, y plantares interóseos están más hacia la planta. Bien, en el fondo son dos grupos musculares, uno que está más arriba y el otro está más abajo. Bien. Bien. Los dorsales interóseos son 4 músculos que se originan en los aspectos adyacentes, uno al lado del otro, bien, de todos los metatarsianos. Y todo esto forman un tendón que en el caso este es el primer espacio interfalángico, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio interfalángico. En el caso del cuarto espacio interfalángico, su punto de nacimiento va a ser en la cara medial del quinto metatarsiano y en la cara lateral del cuarto metatarsiano, y se va a ir a insertar en la cara lateral de la falange proximal del cuarto metatarsiano. El segundo, que va en el tercer espacio interfalángico, va por el aspecto medial del cuarto metatarsiano, el aspecto lateral del tercer metatarsiano, y se inserta en la base lateral de la falange proximal del tercer dedo. Bien, en el caso del segundo espacio, lo mismo, y en el primer espacio lo tenemos diferente, ¿cierto? Se inserta en la base solamente, no en la epífisis completa. En la base, en la diáfisis, o sea, en la epífisis proximal, perdón, del primer ortejo, del primer metatarsiano, perdón, y se va, también nace en toda la diáfisis del segundo, en el aspecto medial, en toda la diáfisis. Y se inserta en el segundo dedo, en la falange proximal, en el aspecto medial. ¿Bien? ¿Para qué nos sirven estos músculos? Para la abducción de del tercer, cuarto nivel de las articulaciones metatarsofalángicas. ¿Bien? Para eso nos sirve. Estos músculos, junto con la segunda capa de los dorsales interóseos plantares, lo que nos ayudan a hacer es abrir y cerrar los dedos. ¿Bien? Nada más que eso. Bien, que es movimiento fundamental para la marcha. Bien, los interóseos plantares son 3 músculos pequeños
que se originan en los aspectos inferiores mediales de los metatarsianos del tercero al quinto. ¿Bien? Y se insertan también en el mismo dedo, pero también el punto de inserción no va a la base, sino que va a la diáfisis, a la parte media, justamente al medio de la diáfisis de la falange proximal del tercero, cuarto y quinto dedo. Bien, nos ayudan a hacer aducción por su posición, ¿cierto? O sea, a volver el tercero, cuarto y quinto dedo hacia el centro o hacia la línea media. ¿Bien? Bien. Bien. También tenemos músculos intrínsecos dorsales del pie. Bien, en la parte dorsal, aunque no hay mucho espacio, como lo hay en la parte plantar, ¿cierto? Ustedes se palpan la parte dorsal y van a palpar muy poco tejido subcutáneo, o sea, graso, y además de eso van a palpar varios tendones. Bien, no van a palpar una gran base muscular como en la zona plantar. Bien, hay dos músculos intrínsecos, que es el extensor breve de los dedos y el extensor breve del hallux. Bien, esos son los dos músculos que tenemos por plantar. Tenemos entonces un extensor corto y un extensor largo del dedo gordo, un extensor corto y un extensor largo de los 4 últimos dedos. Bien, estos extensores van, esto ya estamos viendo zona dorsal del pie, ya no estamos viendo planta, esta visión es por arriba. Bien, el extensor breve de los 4 dedos se inserta, nace en el aspecto lateral del calcáneo, dorsal lateral del calcáneo, y se va a insertar en los tendones del extensor largo de los dedos. Bien, recuerdan el extensor largo de los dedos y así es como hacen balance. Bien, y nos ayuda a realizar movimiento de extensión del segundo a quinto dedo a nivel de las articulaciones interfalángicas, proximales y distales. Bien, extensor breve de los dedos. ¿Lo ven? Bien. Extensor largo, fíjense, y extensor breve. Bien. Extensor breve del hallux. El extensor breve del hallux nace también en el aspecto dorsal, lateral. Acá hay una partecita del calcáneo que mira hacia afuera, por eso dice lateral. Y cruza, ¿cierto?, de manera por la zona dorsal y se inserta, y ustedes lo pueden palpar si hacen extensión de los dedos, van a palpar los tendones del extensor. Y se va a insertar en la parte dorsal de la falange proximal del hallux. ¿Bien? Lo que nos ayuda a hacer extensión del hallux y también asiste a la aducción. ¿Por qué? Porque ayuda a llevar el hallux de nuevo hacia el medio del pie propiamente tal. Por eso se llama aducción en movimiento. Bien. Bien, hay otra clase de sistema muscular para que no se estresen, pero no, es más bien